Hola con todos, hoy les voy a presentar el caso de estudio que nosotros elegimos, que es el volumen de sólidos de una revolución. Entonces, como introducción, en este análisis de caso se estudiará el diseño y la capacidad de un tanque elevado de agua con el objetivo de replicar su construcción en diversas regiones de un municipio. Utilizando técnicas de cálculo integral y modelado matemático, se determinó el volumen del tanque, que tiene la forma de un sólido de revolución. El análisis también incluyó el uso de sumatorias de Riemann y de integrales definidas para calcular el volumen, así como la evaluación de la viabilidad operativa del tanque en términos de capacidad y el tiempo de llenado. Los resultados confirmaron que el diseño del tanque cumple con los requisitos establecidos, siendo una solución eficaz para la gestión del agua en la comunidad. Entonces, aquí está el planteamiento del ejercicio que nosotros como grupo utilizamos, y aquí es la continuación del planteamiento del ejercicio. Entonces, en la parte 1A se nos pide que planteemos la fórmula que permite calcular el volumen del tanque utilizando los datos y variables dados. Entonces, en esta primera parte del análisis de caso sobre el volumen del tanque elevado se va a plantear el uso de sumatorias para calcular el volumen del tanque. En este proceso vamos a conocer como la suma de Riemann, que es un método comúnmente utilizado en el cálculo que sirve para aproximar el valor de una integral definida. A continuación explicaré detalladamente los procedimientos y los pasos involucrados. Entonces, como podemos ver aquí en el slide, el volumen del tanque según la definición del problema, el volumen del tanque se asemeja a un sólido de revolución, y para calcularlo proponemos a la suma de Riemann o el método de los discos. Entonces, la fórmula general del volumen es esta que podemos ver aquí, que sería B equivale a pi, la integral de A hasta B, en la función de X. Entonces, vamos a desglosar esta fórmula. B es el volumen del sólido, tenemos aquí es pi. AB son los límites de integración que describen la región del sólido. Fx es la función que describe la distancia del eje de revolución hasta el borde del tanque. Y dx es la diferencial respecto al eje de rotación. Ahora vamos con la parte 1b usando la definición con integrales definidas, con base en... Ahora vamos con la parte 1b, usando la definición con integrales definidas. Con base en información proporcionada, sabemos que el tanque de agua es nuestro sólido a revolucionar. Además, posee una altura de 5.8 metros y el eje de simetría estará en el eje, y la distancia al eje de simetría será la variable independiente. Reemplazando estas consideraciones, la fórmula planteada para nuestro caso se vería así, como se puede observar en la pantalla. Aquí tenemos la fórmula. En este caso, f de y es una función que resulta de la distancia entre el eje de revolución al borde del tanque en una altura h, siendo entonces dh el diferencial de altura con respecto al eje de revolución. Ahora vamos con la parte 2a, usando la definición propuesta en 1a. El cálculo del volumen se dará con la sumatoria de Riemann, como propuso el inciso anterior, pero nos apoyaremos con la herramienta de MATLAB para ayudarnos en el tema de cálculos, además de la representación gráfica del ejercicio. En los resultados que se nos proporcionaron, obtuvimos los datos de la distancia desde el eje de revolución hasta el borde del tanque. Este dato lo conoceremos como R. Aplicando la sumatoria de Riemann, debemos aproximar el volumen mediante discos pequeños y luego sumarlos para conseguir el volumen total aproximado. Se obtiene que cada disco, como podemos ver aquí en la pantalla, delta H es la altura del disco, que se puede tomar con saltos de 0.2, ya que se manifiesta en los datos aportados. Entonces se sumó los valores de los discos para obtener el volumen total. Como se puede observar en la pantalla, tenemos aquí esta fórmula, donde RDH son los valores de distancia del eje de rotación hasta el borde dados en la tabla,
Entonces, para ingresar estas operaciones en MATLAB se desarrolló el siguiente código y estas operaciones se hicieron en MATLAB, que nos dieron como resultado, la aplicación arrojó que el volumen total del tanque es de 62.89 metros cúbicos y esta es la gráfica de puntos. A simple vista, la parte superior del tanque se asemeja a una función lineal, la cual al rotar da como resultado una especie de cono. Teniendo esto en cuenta, podemos usar la forma del cono para poder sacar su área y volumen. Para determinar los valores de la pendiente y de la altura se deben ajustar algunos datos. Para la parte superior del tanque, es decir, los datos cuando la altura es mayor o igual a 4, y los valores de la pendiente se pueden determinar mediante la tasa de cambio del radio respecto a la altura, y esta puede ser determinada como la altura en la que el tanque empieza a asemejarse a un cono. Como podemos apreciar, la línea roja que vemos ahí es la función lineal obtenida que más llegó a ajustarse utilizando el método de los mínimos cuadrados. Por el contrario, los puntos azules alrededor de estos son los valores proporcionados de la distancia desde el eje de simetría hasta el borde del tanque. Este gráfico representa la variación del radio del tanque respecto a la altura para la parte superior del tanque ajustándose a una función lineal. Bueno, para la parte 2.2 vamos a proponer una función que aproxime la parte inferior del tanque, mencionando qué opciones utilizamos y justificando nuestras elecciones, además de utilizar gráficos como parte de la justificación. Para la parte inferior del tanque de h0 a h4 parece ser una función cuadrática o raíz cuadrada, por lo cual utilizamos la siguiente forma, donde r representa el radio, que es igual a viene siendo el coeficiente de curvatura de la parábola, por h, que es la altura, menos h sub 0, que viene siendo el valor de h en el vértice, toda esta resta al cuadrado, más r sub 0, que es el radio en el vértice. Para h sub 0 y r sub 0 se puede determinar los valores ajustando a los datos para la parte inferior del tanque. Nosotros utilizamos la función polyfit de MATLAB, donde realizamos el ajuste de mínimos cuadrados, ya que minimiza las sumas de las diferencias al cuadrado de los valores observados y los valores predichos de la función cuadrática. Para esto primero establecimos los intervalos en los que se realizó el ajuste, es decir, h0 y h4, para después obtener los coeficientes de la ecuación cuadrática que se ajuste de manera más precisa a estos datos. La ecuación resultante de la aplicación de este código con sus respectivos coeficientes fue r es igual a menos 0.089385h al cuadrado más 0.69997h más 1.0026. La gráfica de la ecuación ajustada a los datos es la siguiente e ilustra el ajuste de una función cuadrática a los datos del radio del tanque en función de la altura para la sección inferior del tanque. Cada punto de datos se muestra con círculos y la línea roja representa la función ajustada que modela estos datos. En el gráfico, el eje X representa la altura en metros y el eje Y representa el radio en metros. Así, cada punto en el gráfico corresponde a una medición específica del radio del tanque a una altura determinada. Es así como el propósito de este gráfico es visualizar la relación entre la altura y el radio del tanque, así como evaluar la precisión del ajuste de la función cuadrática a los datos. Bueno, para la parte 3 tenemos que ver si es factible o no la construcción de los tanques y lo calcularemos mediante el volumen de los mismos por las integrales ya previamente definidas, sabiendo que una integral va de un intervalo de 0.2 a 4 más la siguiente integral que va de un intervalo de 4 a 5.8. Así, dándonos dos resultados que al sumarlos nos dan el volumen en metros cúbicos que necesitábamos. Tenemos que tener en cuenta que el valor obtenido es menor al calculado en un inicio, pero no es tan representativo, pues la diferencia que hay entre el valor calculado y el real es de 0,27 metros cúbicos. Una vez aclarado, podemos seguir con los siguientes enunciados, valga la redundancia.
Primero debemos calcular en volumen litros, ya que lo tenemos en metros cúbicos, así que lo multiplicaremos por 100 litros dividido para un metro cúbico para así podernos deshacer o eliminar el metro cúbico, así quedándonos el volumen en litros. Después de determinar el volumen en litros, tenemos que tener en cuenta la siguiente condición que nos da, que se refiere a que solo se puede almacenar hasta el 90% de su capacidad, por lo que tendríamos que multiplicar el volumen calculado en litros por 0.9, haciendo referencia a al 90% de su capacidad, dándonos así el resultado ya calculado. Entonces podemos decir que la capacidad de este tanque es mayor y está por encima de los 45.000 litros que se nos dice. Además tenemos que estar considerando el tiempo de llenado. Según el enunciado dice que el caudal es de 10 litros por segundo, por lo que tendríamos que dividir el valor de los 90 del volumen del 90% de su capacidad dividido por el flujo. También así dándonos el tiempo de llenado en segundos, que también lo tendríamos que convertir a horas, dividiéndolo para 3.600 segundos y así dándonos el resultado en horas. En este caso se recomienda construir los tanques de agua, ya que se solicita llenar al 90% de su capacidad, como ya lo habíamos mencionado, en 3 horas. Y esta condición se cumple ya que el tanque puede llenarse en aproximadamente 2 horas. En conclusión, el estudio concluye que el diseño del tanque de agua es viable y efectivo, cumpliendo con los requisitos de capacidad y tiempo de llenado. El volumen práctico del tanque es de 56,358.63 litros, superando el mínimo necesario de 45 litros y puede llenarse en aproximadamente 1.57 horas, por debajo del límite de 3 horas, asegurando así su funcionalidad para satisfacer las necesidades de agua de la comunidad. Eso es todo, muchas gracias, espero que les haya gustado.